Bienvenidos a Lingüística y Redacción. Soy María del Carmen Taborda, tutora de la cátedra. Lingüística y Redacción se propone brindarle al estudiante del traductorado las herramientas para una buena comprensión y producción textual. Esta materia se divide en dos módulos. El módulo 1 consta de 2 unidades y es a esas 2 unidades que haré referencia en este video. La unidad número 1 tiene por objetivos incorporar el concepto de lingüística y reconocer sus aportes. Definir signo lingüístico de Saussure, Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, y el signo de Charles Peirce, que es el iniciador de la semiótica. Identificar el valor del signo lingüístico en relación con lo contextual y lo cotextual. Corregir y producir tipos de texto. ¿Cuáles son los contenidos? La lingüística general de Ferdinand de Saussure, como les decía, es el padre de la lingüística como ciencia. Lenguaje, lengua y habla. Define Saussure estos 3 conceptos. El signo lingüístico, que es la palabra. La representación, es decir, cómo está compuesto el signo lingüístico. Qué características presenta. Y también vamos a estudiar el signo según Peirce, que es el iniciador de la semiótica. Signo y significante, denotación y connotación. Esto es muy importante porque a partir de estos aportes de la lingüística como ciencia, vamos a poder empezar a comprender el signo lingüístico dentro de lo contextual y lo cotextual, ¿no? El significado de la palabra de acuerdo con el contexto y con el cotexto. Dentro de lo que hace redacción aplicada, vamos a trabajar estrategias de lectura y estrategias de escritura. El texto como unidad temática, como un todo significativo. El signo lingüístico, que es la palabra y que está dentro de ese tejido que es el texto. El significado y el significante de acuerdo con el contexto y el cotexto. Y esto es muy importante porque al estudiar el signo lingüístico de Saussure y el signo no lingüístico de Peirce, vamos a poder interpretar estos signos en relación, por supuesto, con el contexto. Ustedes saben que la palabra es muy compleja, puede significar de una determinada manera en un contexto y puede tener otro significado en otros contextos. Vamos a tomar determinados tipos de textos en esta unidad, como son los microrrelatos y los artículos de divulgación, para poder trabajar lo que hacen los signos y también la redacción de textos y la corrección. Cuando hablamos de corrección, vamos a hablar de corrección de estilo y de la corrección ortotipográfica, que son fundamentales para el traductor. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos de esta primera unidad? Por supuesto, primero vamos a estudiar qué es la lingüística como ciencia para poder empezar a reconocer sus aportes. La teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure, cómo está compuesto, y la teoría del signo de Peirce, ¿no? Para comprender justamente los signos culturales que acompañan a la palabra, o muchas veces cómo funciona la palabra dentro de un sistema cultural. Aplicaremos estrategias de lectura y estrategias de escrituras de tipos textuales. Y vamos a trabajar en estos tipos textuales, por supuesto, los signos que lo componen, el contexto y el cotexto. Vamos a hablar de lo contextual, como lo cultural que rodea, y lo cotextual como aquellas palabras que están relacionadas entre sí por su significación. En relación con la unidad 2, los objetivos son reconocer los distintos aportes de la lingüística textual, porque nos vamos a ir más adelante en los aportes de la lingüística y nos vamos a centrar específicamente en la lingüística textual, cuáles son sus aportes. Vamos a identificar en texto la superestructura o formato de los tipos textuales, la macroestructura y la macroregla, que son aportes, por supuesto, de la lingüística textual. Producir y corregir tipos de textos con fundamentos en las propiedades textuales
las propiedades de coherencia, cohesión y adición, que también son aportes de la lingüística textual, que son herramientas para producir y corregir textos. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar en la unidad número 2? Lingüística del texto, superestructura formato, macroestructura o tema. ¿Cuáles son las macro reglas para aplicar en la redacción de un texto? ¿Cuáles son las propiedades textuales, la coherencia y la cohesión, los procedimientos de cohesión con los que contamos, la puntuación como recurso, porque la puntuación es muy importante, no solo como normativa dentro de la ortotipografía, sino también como un recurso de cohesión es muy importante. Lo que hace a redacción aplicada, vamos a identificar formatos textuales o superestructura. Vamos a centrarnos en textos literarios y en textos expositivos aplicativos de tipo informativos. La macroestructura o tema central del texto, que es clave poder identificar, y las macroreglas en textos de manuales. ¿Qué macroreglas podemos aplicar en la redacción de textos de manuales que hacen a que un texto pueda ser coherente y cohesivo? Los procedimientos de cohesión como herramientas para lograr textos coherentes y cohesivos. Y vamos a volver con la corrección de estilo y la corrección ortotipográfica porque es muy importante. Es decir, que el estudiante del traductorado va a poder conocer, reconocer y aplicar herramientas en la redacción de textos. Llegamos al módulo 2 de Lingüística y Redacción. Este módulo está integrado por dos unidades. La unidad número 3, cuyos objetivos son identificar tipos de textos de acuerdo con su organización e intencionalidad, corregir y producir tipos de textos. En relación con los contenidos, desarrollaremos organización discursiva o trama textual, argumentación, exposición, descripción, instrucción, conversación, intencionalidades o funciones del lenguaje, informativa, apelativa, poética y expresiva. La intencionalidad o función tiene que ver con la intención del autor. Además, las relaciones en un texto y cuáles son los recursos para establecer esas relaciones. Los contenidos de redacción aplicada son producción y corrección de tipos textuales argumentativos. Dentro de la clasificación de los textos argumentativos, trabajaremos el artículo de opinión. Textos técnicos y dentro de los textos técnicos, textos de manuales. También nos acercaremos a los textos instructivos. Vamos en estos tipos de textos a identificar las relaciones y la importancia de los recursos para la expansión textual. ¿Cómo lograremos los objetivos de esta unidad? Tomaremos contacto con una diversidad de textos para identificar su organización o trama y su intencionalidad o función. A través de la lectura lo iremos descubriendo. Nos enfocaremos en artículos de opinión y textos de manuales para trabajar las estrategias de expansión. Llegamos a la unidad número 4, cuyos objetivos son conocer la superestructura del informe de trabajo final y producir un plan de informe. Incorporar y aplicar normas de presentación, formato y citación. Adoptar criterios de corrección sobre sus propios trabajos y el trabajo de sus pares. Los contenidos, como verán, solamente hay contenidos que se relacionan con redacción aplicada. Escritura académica, informe de trabajo final, superestructura o formato,
guía de redacción de informe de tesis, plan de texto, borrador, corrección, texto definitivo. Criterios de corrección para el trabajo final, normas APA en cuanto a formato de presentación, citación y referencias, corpus de textos teóricos. ¿Cómo desarrollaremos esta unidad? En esta unidad, el énfasis estará puesto en el desempeño del estudiante, ya que la propuesta consiste en que el estudiante esté en contacto con la superestructura o formato del informe de trabajo final. Se piensa en la instancia de entrega, aplique las estrategias de escritura, las técnicas de redacción y corrección. Puede armar un plan de texto, pueda trabajar el borrador, la corrección hasta lograr el texto definitivo. Aplicar todas aquellas estrategias que pudo incorporar. Y así llegamos al final de los módulos.